Bienvenidos a una palabra expuesta que transforma. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ha de cansar la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Cuando el Señor Jesús vino para realizar la obra, la misión del Padre, el proyecto de la redención del ser humano, Dios, a través de Jesucristo, expresó su amor, pero encontró resistencia. Y la resistencia que encontró fue a través de hombres y mujeres religiosos, que eran sabios en su propia opinión y que pensaban ser justificados por sus obras y por lo que hacían, y que creían que tenían ellos la medida exacta para juzgar a quien ellos quisieran, y que lo que ellos decían y con la medida que ellos medían era exacta, ellos tenían la razón. Estos son conocidos como los fariseos, escribas, doctores de la ley. Ellos juzgaban según su juicio, pero no según Dios. Y esta parábola que acabamos de leer revela una verdad al respecto del arrepentimiento. Y esta parábola nos habla de algunos aspectos en el desarrollo del arrepentimiento o en el proceso del arrepentimiento. El primero aspecto que aparece en esta parábola es el juicio del hombre, o el juicio que el hombre hace al hombre. El segundo es la justicia de Dios al hombre. Y el tercer aspecto es la gracia de Jesucristo. Entonces, a ver, quiero que repitan conmigo: juicio, justicia, gracia. Esta parábola es dada por el Señor en una ocasión específica, cuando Él está dialogando con los discípulos y con los maestros de la ley. Desde el versículo 54 del capítulo 12, versículo 54, Él está hablando a las multitudes y les está diciendo acerca de el discernimiento y cómo ellos, cuando ven que una nube se levanta en el poniente, al instante dicen: ¡ay, viene un aguacero! Él les está hablando del discernimiento natural que ellos tienen de la vida. El versículo 55 dice: y cuando sopla el viento del sur, decís: va a hacer calor, y así pasa. Pero mire la expresión del versículo 56: hipócritas. Ya se torna un poco fuerte. La expresión hipócrita es una expresión que viene del griego y que, antes de usarse de una manera irónica por Jesús, el hipócrita era el actor griego. Entonces, cuando un actor griego en el teatro actuaba, ¿cómo cree que le decían cuando era muy buen actor? ¡Qué buen hipócrita! Porque era un actor. Pero Jesús lo usa con un sentido de ironía. Hipócritas, o sea que están actuando. Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Jesús les está planteando de examinar el tiempo presente, y se refiere al tiempo de su manifestación, de la aparición de Jesús. Porque si algo tienen ellos es que no disciernen o no quieren reconocer, aunque Jesús muestra todas las características del Mesías, no lo quieren aceptar, porque están desilusionados por el reino que Él comienza a plantear, un reino espiritual, no tanto terrenal. Y Él les dice: ¿por qué no examináis este tiempo presente? Versículo 57. Les dice: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?
Luego el versículo 58 dice: porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. ¿Por qué leo el contexto? Porque esa parábola responde a toda esa conversación que se está dando. En el capítulo 13, versículo 1 dice: en esta misma ocasión, o sea que mientras él está hablando con las multitudes y les está diciendo: ustedes saben cuándo es sol de agua, cuándo es un aguacero espantaflojos, ustedes conocen todo eso. Así que ustedes también, ¿por qué no disciernen este tiempo? Si lo que están viendo ante ustedes es más claro que lo natural de la vida, el Mesías, el tiempo de la aparición de Jesús, pero ellos no lo aceptan. Y dice el versículo 1 del capítulo 13: en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. O sea, Jesús les está diciendo de juzgar con justo juicio. Y allí parece que llegan unas personas, hablan y dicen: ay Señor, pues hablando de esto de juzgar, ¿qué tal? Mire, estas personas galileos que Pilato los mató mezclando su sangre, ¿qué pasó con ellos, Señor? ¿Cierto que murieron porque eran muy malos? O sea, están planteando un juicio. El versículo 2, respondiendo Jesús les dijo: pensáis. Ellos dicen algo, no dicen lo que están pensando, pero Jesús conoce lo que están pensando y les dice: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego el Señor les pregunta, versículo 4: ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Esa pregunta la hace Jesús. Y el versículo 5 dice: os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis. El versículo 3 y el versículo 5 dice una misma verdad, que todos deben arrepentirse, o si no van a perecer de igual forma. Ellos pensaban de una manera, lo que están pensando es: ay, el pobrecito los galileos estaban en Jerusalén. Galilea era al norte, en el mar de Galilea. Jerusalén era al sur, y ellos tenían que haber viajado mucho, tal vez a una fiesta religiosa. Los galileos eran conocidos como los revolucionarios de ese tiempo, que querían levantarse contra Roma. Y tal vez en alguna situación, un roce, Pilato mató a estos galileos. Y ellos están pensando: si los mató y Dios permitió que los matara, es que esos eran malos. Y el Señor en el versículo 4 le dice: ustedes piensan también que 18 sobre los que cayó la torre de Siloé. Ese no es un acontecimiento que esté en otro texto de la Biblia, pero es algo que Jesús toma del momento de la historia para ilustrarles a ellos una verdad. Esa torre cayó no porque ellos fueran malos, porque hay cosas en la vida que pasan así. Pero si ellos no se arrepentían, ¿qué iba a pasar? Iban a terminar igual. Ahora observe la pregunta del versículo 2: ¿pensáis que estos? Pensáis, la palabra arrepentimiento en uno de sus usos es cambio de mentalidad. No es solo cambio de mentalidad, involucra la transformación total del corazón, del alma y de los sentimientos del ser. Pero la palabra se usa también para decir cambio. Ustedes deben arrepentirse de su forma de pensar. Y aquí se plantea algo que muchos dicen: si le pasó, por algo fue. Eso algo debía. Le pasó porque algo debía. Esa era la forma de pensar de ellos. Recuerden que en el versículo 55 y 57 del capítulo 12, Jesús les está llamando la atención por su forma de juzgar. Entonces, en este contexto, versículo 6, Jesús les da una parábola. Y en esa parábola entonces se ve el juicio de los hombres al hombre, la justicia de Dios y la gracia
de Jesucristo. Observemos la parábola. Y les dijo esta parábola. Esa parábola es una ilustración de la charla que traían, ¿no? Es decir, él usa esa parábola para ilustrar el tema del versículo 3 y 5, que es el arrepentimiento. O sea que esta parábola habla de arrepentimiento. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Aquí ya hay algo raro. Yo quiero que usted vaya mirando lo extraño de la parábola para entender la profundidad del amor de Dios. ¿Qué es lo extraño? Que una higuera estaba sembrada en una. ¿Qué es una viña? Un cultivo de uvas. Y una higuera, lo más parecido que tenemos acá son higos o como brevas. La higuera era muy apetecida porque daba alimento a los pobres en ese tiempo. Lo extraño es que dentro de la viña hay una higuera. Y empiezo a entender a la luz de la Biblia. La higuera para la nación judía representa la prosperidad. Y muchas veces la higuera también es tomada como Israel. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, no lo vamos a leer, pero allí la higuera había un campo, una vid, y también la Biblia habla de higuera como Israel, pero también habla de la vid como Israel. En este caso, la higuera es Israel en un campo que Dios tiene. Y esa higuera tiene un cuidado especial de parte de Dios. Dice el versículo 6: y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Ella daba un fruto que servía incluso para el invierno. Este fruto lo daba en verano, pero servía para el invierno. Versículo 7: y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Jesús ilustra esta enseñanza por el juicio que hacían los hombres respecto a ciertas situaciones de la vida injustas donde ellos cuestionaban, pero ellos mismos no se habían arrepentido. Ellos eran muy buenos, como dice el versículo 56, eran hipócritas, actuaban y juzgaban y tenían conocimiento, pero no querían aceptar las cosas que veían y hacían juicios injustos. Si esos galileos murieron era porque se lo merecían. Si esa torre le cayó a los 18 era porque se lo merecían. Esa era la forma. La forma de pensar ellos era: si alguien nació con un defecto físico, eso pecó él o pecaron sus padres. Y en una ocasión el Señor le dice: no, este no nació ciego porque él pecó o pecaron sus padres, sino porque hay cosas de la soberanía de Dios que la mente humana no puede comprender. Y estos estaban acostumbrados a hacer juicios sin discernimiento espiritual. Muy fácilmente cuestionaban. Y Jesús les está atacando esa forma de juicio perverso contra el que estaba pasando situaciones difíciles simplemente porque ellos no habían dado un vuelco a su vida, no se habían arrepentido ellos mismos. Por cuanto no se habían arrepentido, no podían hacer juicio. Yo sé que ustedes tal vez han oído esto, que es una situación que pasó en menos de una semana. El hijo del pastor Reed Warren, ustedes han oído, se suicidó. Un pastor muy conocido en Estados Unidos. Lo triste, más allá también de la muerte de él y del dolor de padre, es que hay personas que salen a atacar y a juzgar como si ellos fueran poseedores de la verdad. Y si es cierto que eso es un tema delicado, es bien conocido también que la Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Entonces el arrepentimiento ha de quitar de nosotros un juicio malsano y dañino contra el otro. Y Jesús quiere atacar esto. Pero también dice: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo.
¿Cuántos años tenía esa higuera? No tenía 3. Esa higuera tenía mínimo 8 años. Porque Levítico capítulo 9 versículo 23 dice que una de las órdenes para el pueblo de Israel es que cuando entraran a Israel debían los 3 primeros años que produjeran árboles frutales eran incircuncisos. No servían, no se usaban, porque eran incircuncisos para Dios. Que al 4.º año ese fruto tampoco se comía, porque ese fruto era para alabanza de Dios, era primicia a Dios en el 4.º año. Y en el 5.º año podían comer. ¿Y hace cuántos años que estaban viniendo a comer? 3. Entonces súmale a los 4, 3. Son 7. Cualquier campesino de ese tiempo sabía que este dueño de esta higuera estaba perdiendo el tiempo, que era loco, porque si eso no produjo el primer año, ¿para qué dejarlo 6 años más? Córtenlo. ¿No le ha pasado a usted los que han sembrado alguna vez? Yo siempre cuento la historia de una dalia. Me gustan mucho las flores. Tenía 8 años y me enamoré de unas dalias. Me llevé un huevito, lo sembré, y la dalia crecía y crecía y creció, y nunca echó una dalia. Me frustré, yo creo que me frustré como jardinero. La cortamos, nunca. Porque si algo no da fruto, ¿la lógica cuál es? Esa es la lógica del hombre, pero esa no es la lógica de Dios. Y en esto tengo que hacer confesión de mis pecados del líder juvenil en esta iglesia. Yo no era como yo era de los que cortaba y me metía al infierno y volvía y sacaba para ver si así marchaban. Pero sí es cierto que aquí hay un juicio del hombre al hombre, juzgando sin discernimiento. Uno comienza a ver un Dios que es justo, pero que es justo en unas proporciones que humanamente nosotros no podemos entender. Porque decimos: Señor, ¿por qué no cortas? Y Él espera tanto. Y esa higuera es la nación de Israel, que por años y años Dios le había dado pacientemente tiempo. Y 3 años ha esperado él y no ha conseguido fruto. Y 3 años ha recorrido Jesús por la tierra de Galilea, por toda Nazaret, por toda Palestina, y ellos no lo han reconocido y no han dado fruto. 3 años. Y el 3.er año ya era seguro: si no, córtenla. Y le hablo a algunos líderes que dicen: no, yo le voy a cortar. Definitivamente no dio fruto, yo le corto. A veces queremos cortarle a ciertas personas que decimos no dan fruto. Y el hecho de que den fruto sí es bíblico, pero quiero mostrar hoy este aspecto de la Escritura, de un Dios que ha esperado por 7 años, por un señor de la viña que ha esperado por 7 años, que es justo, y porque es justo, Él debe cortar esa higuera. Y algo que a mí me parece tremendo es ese aspecto. Dios es bueno, y porque es bueno, nosotros, todos los que estamos aquí, en algún momento debíamos haber sido cortados y no lo fuimos. Si no fuera porque nuestro Dios es este señor de la viña, no estaríamos acá. Yo personalmente creo hace mucho debía de haber sido cortado. Pero este viñador es bueno y justo y paciente, extremadamente paciente. Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. 3 años en que él tal vez recibía la crítica de los conocedores del campo que decían: mira, ya el 4.º año no dio fruto, el 5.º año no dio fruto, ¿para qué viene? Oiga, córtela. Lo más lógico es que cualquier campesino que supiera del campo en ese tiempo allá en Israel le diría: córtela,
No, eso no le va a dar fruto. Si no dio fruto los 3 primeros años, córtele. Y al 6º volvió. Y otra vez, córtela, eso ya no da fruto. Y al 7º volvió, córtela. Y ya dijo, sí, córtela. Porque Él es justo y no tendrá por inocente al culpable. No, dice, córtala, porque ha de cansar la tierra. Otras versiones dicen, porque ha de ser inútil, improductiva. Entonces miren lo que sucede. Había un viñador, había un dueño de la viña, y cuando el señor de la viña viene y le dice córtela, aparece entonces el viñador, versículo 8, y dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía. Aprendiendo un poco del concepto judío de honor y vergüenza, para nosotros los occidentales no es tanto el honor y la vergüenza. De hecho, usted oye que algunas personas en Oriente se suicidan por el honor. Para el pueblo de Israel, el honor era muy importante para un judío. De hecho, cuando el hijo pródigo se va, es una falta grave. Y cuando él se va lejos, que su padre luego lo ve regresar, ¿por qué creen que el padre lo esperaba? Y cuando lo vio se echó a correr. Porque la comunidad podía apedrearlo, porque la ley decía que ese hijo podría ser apedreado por el honor. Y él por eso corre, y antes que la gente llegue lo abraza. Y aquí el señor de esta viña está en vergüenza con esta higuera que no da fruto, que es Israel. Y aparece el viñador, que claramente se ve es nuestro Señor Jesucristo, y le dice, un año más. Y veo la imagen de Moisés cuando intercede. Dios le dice, quita esta nación y la quitaré. Y Moisés le dice, Señor, no la quites, bórrame del libro, pero no la quites, dale más. Y aquí el Señor Jesús aparece para decirle, un año más. Es ese Señor que intercede ante el Padre y pide un año más para nosotros, un tiempo más, porque estoy totalmente seguro, porque Dios es bueno, nosotros debíamos de haber sido cortados hace mucho tiempo. Pero por la gracia de Jesucristo estamos hoy aquí disfrutando de un año más de Dios. Qué bueno ser líderes al estilo de este viñador, que en vez de guadaña dan gracia, que en vez de cortar abonan, cavan y dicen, Señor, yo también voy a involucrarme. Y saben una cosa, era ilógico cavar y abonar. Después de 7 años no había sentido para hacerlo, no había razón para cavar. Es decir, ese era un esfuerzo que cualquier agricultor de ese tiempo sabía que era casi perdido. Pero él dice, por favor, déjala por este año todavía, hasta que yo cave alrededor de ella y le eche abono. Antes de pensar en cortar, pensemos en qué vamos a hacer nosotros por esa higuera, que hoy está, si bien es cierto en el momento es Israel, la higuera, hoy también la higuera habla a la iglesia. El Israel de Dios lo llama Pablo en Romanos. Y esta es la iglesia, la higuera del Señor, que Dios espera que dé fruto y ha dado fruto. Pero individualmente, cuando nos examinamos, algunos de nosotros nos falta. Y esta parábola puede ser vista en 2 sentidos: en nosotros como higuera, pero en nosotros como líderes que están al tanto de la higuera. Y hablo a ambos grupos: a los líderes que cuidan la higuera del Señor Padre eterno, dueño de esta higuera, iglesia del Señor, para que cavemos y ahondemos
intercedamos y oremos y busquemos la presencia de Dios a favor de aquellos que después de mucho no han dado fruto. Y no estemos pensando en cortarlos, sino en abonarlos, en bendecirlos y ayudarlos a que crezcan para el Señor. Y si después de un año no dan fruto, córtala, porque Dios es justo. No quiere decir que el año más va a dejar un Dios injusto, no, se va a ver la bondad del Dios eterno. Pero observen que el versículo dice, y si da fruto. A la luz del contexto, ¿qué fruto es el que está buscando ese viñador y el señor de la viña? ¿Qué fruto será? El arrepentimiento. Versículo 3 y 5. Esta nación por tiempo y por años ha estado Dios enviando profetas, y por último envía al viñador Jesucristo, esperando el fruto del arrepentimiento. Tal vez algunos de nosotros lo que necesitamos es arrepentirnos y dar fruto digno de arrepentimiento. Pero ¿cómo es la gracia del Señor que aquí nos tiene a nosotros? Que oremos y que nos preocupemos por la higuera, y que antes de hacer un juicio sobre el otro, preocupémonos: Señor, ¿cómo puedo yo cavar y ahondar para que éste conozca de tu gracia y se arrepienta? Yo quiero invitarle a que se coloque de pie y quiero orar que esta palabra se la lleve en su corazón y esté pensando y reflexionando en el Señor. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por ese tiempo, por esa paciencia, por ese amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú eres justo, tú eres paciente, extremadamente misericordioso. Y nos has concedido tu gracia. ¿Por qué no levanta sus manos, si puede hacerlo, ore y dígale: Señor, gracias por extender tu misericordia. Y ayúdame a extender tu misericordia a otro, Señor. Y antes de juzgar, a orar por el otro. Orar, Señor, orar por el otro, pidiendo tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a guardar esta palabra y a tener una actitud de arrepentimiento continuo, y que no comencemos a pensar en nuestros corazones más de los otros, sino que nos sirvamos por amor unos a otros, y que tomemos tu ejemplo, Señor Jesús, de intercesores que piden al Padre por otros y que se dan a la tarea de cavar y ahondar y demostrar tu gracia un año más, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.